¿Estará Nefertari Bibi basada en un personaje histórico de la vida real? ¿Qué conexiones hay entre la Doctora Kureha y la operación de la eterna juventud de la fruta de Trafalgar Law? ¿Cuál es el secreto detrás de los apodos que tenían las miembros de Baroque Works? Todas estas fueron interrogantes que en su momento el fandom de One Piece le hizo al autor de la obra, Eiichiro Oda, y este les respondió en una sección específica de los tomos de su manga. Ya saben, los libritos en donde pueden leer y coleccionar la historia en físico. A esta sección se le conoce como SBS, la cual además de compartir datos randoms de los personajes, también contienen curiosidades bastante interesantes que, como fans de One Piece, deberían conocer. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad les resumiré los SBS de los tomos 16, 17 y 18 del manga de One Piece, así que empecemos. ¿De dónde salieron los nombres de Kuina y Tashigi? Y como no podría ser de otra manera, abrimos este video con una pregunta que involucra a dos de los personajes que más atentados a la inteligencia humana, o también conocidas como teorías fumadas, han protagonizado. Resulta que ambas, además de parecerse muchísimo, tienen otra cosa en común, y es que sus nombres son literalmente los de un par de aves que podemos encontrar en Japón y que además poseen la particularidad de que no pueden volar. Sumado a esto, en la respuesta de esta pregunta Oda nos dejó un comentario. Según él, un pájaro puede volar a pesar de que se diga que este no puede hacerlo. Obviamente esto tiene que ver con el tema de que ambas se han visto jodidas con el tema de ser mujeres, puesto que Kuina, bueno, todos sabemos que lo de las escaleras fue una excusa, y lo que sucedió realmente fue que se desinstaló de la vida cuando se dio cuenta de que no podría cumplir con su sueño de ser la mejor espadachín. Y cabe aclarar que lo digo de esta manera no por irrespetar este tema en cuestión, sino porque YouTube es medio delicado con este tipo de cosas. Y con Tashigi sucede que luchaba al principio contra el estigma que tenía por ser mujer, ya que le trataban de débil e incapaz por esa razón, aunque esto solo sucedió al principio, y si quieres saber más a profundidad de esto último, por aquí te dejo un análisis que le hice a ella hace no mucho, pero bueno, a mí me parece que nuestra Marin se le está haciendo tarde en la historia para que abra las alas y empiece a volar. Y ya si hablamos de Kuina, bueno, creo que para poder verla agitar sus alas tendremos que buscar las esferas del dragón. ¿Por qué razón Kureha preguntaba si eran felices? Esta pregunta viene debido a que en el arco de Dram, la doctora Kureha le preguntó a un niño enfermo antes de atenderle si este era feliz, o al menos esa era una de las formas en la que podría leerse la pregunta, ya que también puede leerse el diálogo como si le hubiera preguntado si estaba enfermo, lo cual calza mucho más con el contexto de la situación. ¿Se imaginan ir al médico y que este les pregunte si son felices? Sería algo así como: buenas tardes, señor Morado. Me gustaría preguntarle qué tipo de afecciones se siente, pero me es más importante saber si realmente es usted feliz. Bueno, doctor, la verdad es que sí que era bastante feliz, antes de fracturarme 4 veces el brazo de camino al hospital. Volviendo al tema, lo de ambas interpretaciones de la pregunta se debe a un juego de palabras que hizo Oda. Y bueno, algún curioso le preguntó la razón de ello, a lo que este respondió diciendo que esto viene debido a que cuando uno está enfermo, recuerda los momentos en los que no lo estaba y era feliz. Y la verdad es que sí, era bastante feliz antes de fracturarme 4 veces el brazo. Pero bueno, la verdad es que hay algo más allá con todo esto de Kureha y la felicidad, pero eso lo veremos un poquito más adelante en el video. Continuemos con la siguiente pregunta. Si me como a Luffy, ¿obtendré sus poderes? En aquel entonces hubo un iluminado al que se le ocurrió preguntar una vaina que Oda respondería dentro del manga más adelante, y es lo que ocurriría si alguien normal se comiera a un usuario de Akuma no Mi. ¿Qué? Y no me refiero a esa vaina, coño. Bueno, en fin, en ese momento Oda le respondió que quien se coma a Luffy tendrá una indigestión, pero muchísimos años después, específicamente en el arco de Whole Cake, este dibujó lo que realmente sucede cuando alguien se come vivo a un usuario, y esto lo vimos en uno de los flashbacks de Big Mom, donde esta sin darse cuenta se comió a todas las personas que estaban a su alrededor. Vaya, tremendo picnic. El tema es que entre toda esa gente estaba la madre Carmel, que era la usuaria anterior de la fruta Zoru Zoru, y tras ser devorada viva sus poderes se transfirieron a la que en aquel entonces era la inocente Charlotte Lin Lin. De esto puede que no se hayan dado cuenta si vieron el anime, ya que si les soy sincero yo tampoco lo noté en su momento, ya que bueno, tanto Oda como Toei hicieron lo que pudieron para no ser tan explícitos al mostrarnos esta escena familiar, y claro, que el arco tenga un ritmo bastante cuestionable en la versión animada no ayuda a que le prestemos tanta atención, pero en el manga sí que se deja más claro. ¿Se imaginan que Oda se hubiera vuelto loco y lo hubiera dibujado tal cual como ocurrió? Bueno, al menos en ninguno de los dos casos Big Mom habría quedado con hambre. Cuando cumplen años Chopper y Bibi.
En el video anterior de esta sección tocamos el punto de los cumpleaños de los Mugiwara, pero en este momento Chopper y Vivi no se habían oficializado como tripulantes del Merry, y aunque en ese entonces fue Oda quien nos dijo las fechas exactas de los 5 primeros miembros de la banda, en esta oportunidad fue la persona que realizó la pregunta quien propuso las fechas y luego el autor quien las confirmó, siendo el 2 de febrero el cumpleaños de Vivi y el 24 de diciembre el de Chopper. Puede que Vivi, por el hecho de ser una princesa, haya recibido muchos regalos durante toda su juventud, o el más importante dentro de la historia, ser relevante para la trama. Pero ¿Chopper? ¿Qué tiene de importante el reno asqueroso ese en la trama? Deberían regalarle lo mismo para que así deje de ser un ex personaje o para que deje de ser el único que ha tenido un antidesarrollo dentro del barco. Pero, en fin, quizás el hecho de que sea tan deficiente se deba a que cumple año el mismo día en que se celebra la Navidad. Capaz Hiruluk Deidad y Kureha God le daban un solo regalo en vez de 2 y puede que por eso tenga algún traumita o yo qué sé. Eres una maldita decepción. En fin, dejemos de lado a Chopper y sigamos con el video. Y hasta aquí llegaron las preguntas que seleccioné del SBS del tomo número 16. Y hablando de este tomo en particular, este abre con el capítulo 137 en donde podemos ver a Sanji y a Luffy intentar atravesar la montaña de Dram para llevar a Nami a donde Kureha. Y cierra con el capítulo 145, que nos cuenta la muerte del Dr. Hiruluk. Dicho esto, pasemos al siguiente SBS. Los cascos de Dory y Broggy llevan encima cuernos celtas y una cresta suiza. Para nadie es un secreto en la actualidad que Elbaf es una isla basada en la temática nórdica vikinga, pero en aquel entonces la vaina no estaba tan clara, y es por eso que el curioso en cuestión preguntó lo de la inspiración de la indumentaria de los gigantes Dory y Broggy. Oda, además de afirmar sus suposiciones, también resaltó el interés que siempre tuvo por este tipo de historias y leyendas nórdicas, y si a eso le juntamos que One Piece será el único manga que este dibujará, dicho por él mismo en otra oportunidad, la teoría de que iremos a Elbaf agarra muchísima más fuerza, ya que de hacerlo el autor no se quedaría con todas las hipotéticas ideas que puede que tenga en el tintero gracias a inspirarse en toda la cultura de estos países tan fríos y salvajes. Y ojalá así sea el caso, porque Usopp lleva esperando todo el post-timeskip para poder desarrollarse ahí. Así que bueno, Oda, más te vale llevarnos a donde los vikingos, no joda. ¿El apellido de Vivi existió en la vida real? Como todos ya sabrán, Arabasta fue un arco basado en Egipto, y la familia real de ese reino no fue ajena a ello, ya que el apellido de Vivi, además de ser el que identifica la descendencia de una de las 20 grandes familias que dieron inicio a la creación del gobierno mundial en el siglo vacío, también es el nombre de una antigua gobernante de Egipto, la reina Nefertari Meritenmut, eso, esposa del gran rey Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de aquel entonces. Según la historia, Meritenmut desempeñó un importante papel en su mandato, esto gracias a tener una mente prodigiosa en cuanto a política respecta. Ahora, si regresamos a One Piece, vemos que Vivi desde pequeña ya se sabía manejar muy bien dentro de esos ambientes, siendo sumamente diplomática, tanto como para incluso enseñarle algo de eso a Luffy, quien a pesar de ser un orate de primera categoría, aprendió a comportarse en según qué situaciones con la princesa de Arabasta. En fin, aguante Vivi, no joda. Y estas fueron las únicas 2 preguntas interesantes que le hicieron a Oda en el SBS del tomo número 17. Sí, sé que fueron pocas, pero vean el lado positivo. Se ahorraron tener que leer preguntas huevonas como que si One Piece tiene una página web. Pero en fin, este tomo abre con el capítulo 146. Ahí vemos a los Mugiwara pelear contra Wapol al frente del castillo de Kureha. Y cierra con el capítulo 155, con Chopper ya a bordo del Merry y los Mugiwara de camino a Arabasta. Pero bueno, continuemos con el último tomo del video. ¿Qué es eso de la juventud eterna de Kureha? Esta pregunta se debe a que uno de los gags cómicos de la doctora Orine es que le pregunta a la gente si quiere conocer el secreto de su juventud eterna, más o menos con el mismo tono con el que quizás también te hayan preguntado en algún momento si quieres aprender a hablar inglés fluido en menos de un mes, o si quieres ser tu propio jefe. Y debido a esto, todos los que tienen más de 2 dedos de frente le ignoran cuando esta pregunta esa vaina. Pero en fin, esto más allá de ser un chiste podría ser también un secreto vinculado con la historia de One Piece, y en ese momento alguien lo percibió y por eso le hizo la pregunta a Oda. No obstante, el autor le respondió que el secreto era ser feliz. Espera, ¿qué mierda? ¿Recuerdan lo del juego de palabras que mencioné unas preguntas atrás? Pues obviamente aquí se ve la referencia, pero ¿y si lo hizo para no tener que revelar algo más importante de la historia? Como todos sabrán, la fruta de Trafalgar Law es una que tiene muchísimas aplicaciones, pero en la que nos centraremos es en la que hacía que Doflamingo tuviera interés en ella, la operación de la juventud eterna. Nuestro villano emplumado quería engañar a Law para que se la hiciera.
¿Nani? la operación, no otras cosas. A costa de su vida, claro está, pero se me hace sumamente curioso que esta fruta, que básicamente está hecha para que un doctor la use, tenga esa aplicación y que Cureja, que es una doctora, esconda un secreto que hace que se mantenga joven. Bueno, joven tomando en cuenta que ninguna anciana con 141 años se vería así como se ve ella. Es posible que nuestra doctora de orine haya recibido la operación de dicha fruta y eso es lo que hace que actualmente no sea un montón de polvo. ¿Ustedes qué creen? ¿Fumadón? ¿Le darían a Cureja? Y no precisamente los buenos días. ¿Cuál es el más frío? Como todos sabemos, Shanks y Baggy fueron tripulantes en el barco de Goldie Roger, y lejos de llevarse de forma amistosa, estos se la pasaban discutiendo pendejadas como cuál polo era más frío, si el del norte o el del sur, y como no podría ser de otra manera, ya tardaba alguien en preguntarle lo mismo a Oda para salir de dudas. Pero al responderle nos dejó algo interesante. El autor nos confirma que Shanks tenía la razón, el polo sur es más frío que el del norte. No obstante, aprovecha para comentar que a pesar de que es el más frío entre los dos, no es el lugar más frío del mundo, ya que el primero es el ano de Aokiji. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Ya, pero hablando en serio, hace unos cuantos años vimos como en el arco del Reverie Im hizo su aparición y en ella pudimos observar la cámara de los tesoros secreta que hay en Mary Joyce. En ella estaba un sombrero de paja gigante congelado. ¿Será esa cámara el lugar más frío al que se refería Oda respondiendo a esta pregunta? Como dato curioso, en este arco también apareció Shanks en ese famoso momento en el que tuvo una charla con los miembros del Gorosei. ¿Habrá conocido el Chanclas el lugar más frío del mundo de One Piece? Y no me refiero al ano de Aokiji. ¿Qué significan los nombres de los agentes de Baroque Works? Como todos sabrán, la difunta organización de Baroque Works llamaba a sus integrantes por nombres clave para así ser lo más misteriosa posible. El nombre de todos los agentes hombres se componía con un Mr. seguido de un número. Este último indicaba la jerarquía que tenía dentro de la organización, siendo el más importante de todos Mr. Zero, quien era Crocodile. No obstante, todos los agentes masculinos estaban acompañados de uno femenino, y estas llevaban el respectivo Miss en su nombre acompañado de una fecha festiva, siendo la más importante de todas Nico Robin, que acompañaba a Crocodile y tenía el apodo de Miss All Sunday, que significa todos los domingos. Parece que a Oda le gustan bastantes los domingos, y a mí también, la verdad. Luego está Miss Double Finger, que significa día del año nuevo por alguna razón. Esta acompañaba a Mr. 1. También está Miss Golden Week, que significa la semana dorada de mayo, y esta es una que los japoneses toman entera como descanso. Ella acompañaba a Mr. 3. Luego está Miss Merry Christmas, que bueno, significa Navidad y que acompañaba a Mr. 4. Y si se preguntan dónde está Bon Clay Sama, pues bueno, este personaje tiene algo interesante en su nombre y es que obviamente tiene el apodo de Mr. 2. Pero es que Bon Clay también es otro apodo. Su nombre real es Bentan y debido a que es un Okama, cuenta como agente tanto masculino como femenino. Es por esta razón que es el único que no tiene compañera, y si se preguntan por la fecha de su nombre, es la que tiene que ver con el apodo de Bon Clay, que representa la última parte del festival Bonkure. Y bueno gente, hasta aquí llegaría el resumen del SBS del tomo número 18, el cual abre con el capítulo 156, en donde vemos a los Mugiwara conocer a Bon Clay, y cierra con el capítulo 166. Ahí vemos a Luffy y a Vivi pelearse en el desierto cuando iban de camino a la base de Crocodile. Pero bueno, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas más como este. Por aquí te dejaré una lista de reproducción en donde se encuentran todos los resúmenes de los SBS anteriores por si quieres enterarte de más curiosidades. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.